El Parlamento y el Poder Electoral de Nicaragua avanzan hacia la reformulación y aprobación de una reforma legal que impedirá a las organizaciones políticas de oposición competir en futuros comicios presidenciales. Los diputados y la autoridad electoral definirán los elementos para no dejar ni un resquicio y que no se pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos en los comicios, dijo Porras, al referirse a los opositores en una entrevista difundida el miércoles. El líder parlamentario precisó que el miércoles comenzó a discutirse la reforma en comisiones de la Asamblea Nacional y el Consejo Supremo Electoral, y en la primera semana de agosto se someterá a votación. El domingo, en el simbólico acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega, en el poder desde hace casi 2 décadas, descartó realizar comicios donde compitan sus adversarios, a los que acusó de vendepatrias al servicio de Estados Unidos. Aquí no volverán a haber elecciones. Su anuncio desató una oleada de condenas de gobiernos, organizaciones internacionales y la oposición en el exilio. Estados Unidos aseguró el martes que no se quedará de brazos cruzados. Al condenar el miércoles la iniciativa de Ortega, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió al gobierno restablecer el Estado de Derecho, pues todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar. El exguerrillero de 80 años, quien gobierna con su esposa Rosario Murillo, elevada al rango de copresidenta, lanzó su iniciativa en momentos en que opositores en el exilio se mostraban esperanzados en que la presión internacional lograra comicios libres en Nicaragua. Opositores aseguran que Murillo, de 75 años, realiza una purga interna en todas las instituciones del Estado ante un eventual fallecimiento de Ortega, quien sufre lupus e insuficiencia renal. Como acabamos de ver, en Nicaragua el presidente Daniel Ortega ha amenazado con no permitir elecciones, sobre todo si esos comicios pudiesen favorecer a la oposición. Vamos a profundizar sobre este tema con Mario Pacheco, analista internacional. Mario, gracias por aceptar nuestra invitación. Te doy la bienvenida. ¿Qué podemos decir sobre este tema? ¿Está en riesgo la institucionalidad democrática en Nicaragua? Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. En principio, gracias por permitirme llegar a tu audiencia. Yo diría de que, ¿cuál democracia? Esa sería la primera reacción que yo podría tener esto. Es decir, ¿desde hace cuánto tiempo venimos viendo que el gobierno nicaragüense ha venido atropellando los derechos civiles, constitucionales y políticos de sus ciudadanos? Este es el colofón, es decir, es la cereza del pastel que le hacía falta al régimen para poder enclaustrar a toda la población nicaragüense en un sistema de partido único y de gobernador único. Es decir, tanto Ortega como Rosario Murillo tienen el control completo del país, controlan la Asamblea Legislativa, el Congreso, controlan el Poder Judicial. Es decir, tienen todo copado que hoy por hoy lo que nos demuestra es que lo que menos tiene Nicaragua en este momento es un sistema democrático. No es que no haya habido oposición que le haga frente al gobierno de Ortega, es que no han dejado participar a la oposición. Y hemos visto casos como en años anteriores donde muchos opositores que han sido claves en los cambios que se están exigiendo para poder hacer rehacer todo el sistema político en Nicaragua, pues han tenido que salir en el exilio porque han sido perseguidos, porque han sido declarados o han sido expulsados de su propia nacionalidad, en algunos casos de manera quizás inconstitucional. Podría ser de esa manera. Entonces, aquí la pregunta es, ¿ante cuál riesgo a la democracia hay si no tenemos una verdadera democracia en Nicaragua? Ahora, Mario, si bien es cierto que tanto el presidente Ortega como su esposa y primera dama, la señora Rosario Murillo, prácticamente controlan no solo el Ejecutivo, sino también el resto de los poderes, el resto de las instituciones. ¿Qué alternativa real puede tener la oposición nicaragüense para hacer resistencia, para adversar estos cambios y para rivalizar con el gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo? Lo que ya vimos anteriormente cuando el presidente Ortega se vio obligado a negociar con un sector estudiantil, hay una serie de marchas que se generaron allá por el 2017, si mal no recuerdo, donde hubo una presión sobre el gobierno de Ortega Murillo y al final de cuentas se vieron obligados a negociar. Es decir, Nicaragua por sí sola y así como está actualmente con un presidente que domina los tres poderes del Estado, además del ejército, será difícil que pueda salir por sí solo cuando no hay una oposición tampoco
que pueda participar libremente en un proceso electoral. Sobre todo con este anuncio que ha hecho recientemente el presidente y que sería básicamente enterrar oficialmente la democracia en ese país. Es decir, hay pocos países donde no hay unas elecciones como las conocemos en el resto de Latinoamérica y en Estados Unidos. Podemos decir Corea del Norte, por ejemplo, podemos decir Cuba, China, que aunque tiene una especie de elecciones de medios, sabemos que está relacionado a un único partido. Son pocos países los que podemos decir que hoy por hoy no tienen un sistema electoral representativo donde el ciudadano decida quiénes serán sus líderes. El caso de Nicaragua no me extraña y no sería tampoco extrañar que esta reforma fuera aprobada por el legislativo de manera inconsulta, pasando sobre cualquier esquema que tenga que ver con la constitución actual, pero sobre todo no me sorprende que sea a favor del oficialismo, ya que oponerse al gobierno Ortega Murillo pudiera ocasionar lo que ya ha ocasionado, expulsiones del país, inclusive asesinatos, puede tener que ver también con algunos aspectos de encarcelamiento. O sea, es difícil, era previsible que esto iba a pasar en el futuro. Y te digo esto porque no hay un gobierno que, aunque haya entrado en buena manera, pueda durar tanto tiempo con el respaldo popular, es decir, tiene un desgaste natural. Y esta segunda etapa de Daniel Ortega está por cumplir ya casi 20 años. Así es, porque asumió el poder en el año 2007 y ya vamos hacia el año 2027. Daniel Ortega aún es presidente de Nicaragua. Mario, gracias por esta entrevista, por tus palabras, amigos, amigas. Era Mario Pacheco, analista internacional y periodista. Con esta entrevista vamos a hacer nuestra segunda pausa en esta entrega de noticias Globovisión Internacionales, comerciales, y ya regresamos.